Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hacer, y como es ya tradicional, a mitad de junio, el vídeo dedicado a los libros que yo os recomiendo para leer este verano. Es un top 5 como viene siendo habitual y empieza como, de alguna manera, da salida a los vídeos más veraniegos. Me imagino que después de este pues vendrá el Mid-Year Freakout Book Tag y bueno, la serie continuará. El caso, mis 5 recomendaciones, empezamos por el número 5, que no es otro que cualquiera de los títulos del detective Pendergast. Creo que os he hablado en varias ocasiones de estos libros. Son libros que mezclan un poco, yo diría, a un personaje muy Agatha Christie y a mayores tiene siempre un punto sobrenatural. Son libros realmente sencillos de leer, son libros de misterio, de intriga. Hay veces incluso que dan un pelín de miedo, pero bueno, ya sabéis que esa es una apreciación personal porque a mí me da miedo todo. Entonces, creo que estos libros solo me dan miedo a mí. Pero bueno, el caso es que tienen ese punto siempre sobrenatural que te crees que hay un zombie, te crees que hay un fantasma y resulta que al final siempre es una persona. Es un poco como en Scooby-Doo lo que pasa en estos libros. Pero es muy genial, el detective Pendergast es muy muy curioso, un tío singular que tiene un palacio mental igual que Sherlock. Y bueno, cualquiera de sus libros yo os los recomiendo vivamente. De mis favoritos es uno que se titula La danza del cementerio, La danza del cementerio creo que es. Pero bueno, tiene cualquiera de los títulos, se pueden leer individualmente, se pueden leer desde el primero como una saga. Y bueno, el más famoso, si no me equivoco, es en el que está basado la película de Relic. Pero bueno, ya os digo, cualquiera de los del detective Pendergast están geniales y merecen muchísimo la pena. Los autores son Lincoln y Child y para verano es que es lectura de playa, totalmente. Lectura de no necesito mucha concentración y quiero mucho entretenimiento. Después, en el número 4, he puesto El muchacho persa de Maris Renault. El muchacho persa es un libro, vamos a ver, que podría recordar un poco a los de Alejandro Magno de Manfredi, que tuvieron tanto éxito en su momento. Pues este del muchacho persa sigue una línea similar, pues nos hablan en primera persona, o sea, el protagonista es el muchacho persa en cuestión, y de toda su vida, y sus idas y venidas, y sus aventuras, y sus amoríos, y es entretenimiento también, no sé, un libro blockbuster, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se leen solos, son muy entretenidos y además tiene mensajillo tierno que te llega así un poco al corazón, que bueno, no está de más como lectura veraniega. Después, en tercer lugar, como recomendación de lectura de verano, he puesto Reina Roja de Juan Gómez Jurado. Este libro lo leí a finales del año pasado y al igual que los que os recomiendo de Lincoln y Child, los del detective Pendergast, este libro me parece genial porque se lee solo. Es un libro además que yo es que no sé si tendrá unas 500 páginas y se lee en un suspiro. ¿Por qué? Porque tiene una escritura súper ágil, es muy misterioso y el detective protagonista es peculiar. No solo el detective, sino su acompañante también es cuanto menos singular o muy inteligente o extremadamente inteligente y lo plantean de una manera muy graciosa, curiosa. Y bueno, muy entretenido, de verdad. Hay varios libros ya de este detective, creo que hay 2, han sacado otro y sin duda es una lectura veraniega. Y cuando digo veraniega quiero decir que es una lectura que no necesita una excesiva concentración, que no necesita mucho entendimiento, tanto a nivel lenguaje como narrativo. Lo puedes seguir perfectamente aunque pierdas el hilo en un momento y por eso los recomiendo como lecturas de verano. Ese es mi razonamiento para decir que estos libros son buenos para esta época del año, que no quiere decir que no sean buenos para cualquier otra, porque de hecho yo os digo que yo este en concreto, el de Reina Roja, lo leí el año pasado a finales y era puro invierno. Bien, en segundo lugar os recomiendo una lectura más reciente, pero yo creo que para esta categoría valdría también cualquier libro de Amélie Nothomb. Bueno, cualquier libro igual no, la metafísica de los tubos no la recomendaría para leer en verano, por ejemplo. Pero en general los libros de Amélie son muy muy entretenidos, muy amenos y con mucho diálogo. Y eso hacen que sean fáciles de leer, que consigas apreciar la lectura por lo que es y además siempre cuentan unas historias muy singulares. Amélie es una persona que siempre transmite historias un poco truculentas que no te esperas en absoluto.
con finales muy sorprendentes en numerosas ocasiones. Y bueno, en este caso el que yo os vengo a recomendar es el último suyo que me he leído, que es el último que ha publicado, que se titula Los nombres epicenos, que me ha parecido una maravilla y una obra de arte, pues bueno, en la línea de Amélie, que siempre, vamos, a mí no me defrauda, ella nunca decepciona. Es un libro que habla sobre una relación familiar entre, bueno, unos padres y una hija, sobre todo entre el padre y la hija, y es tremendo y muy Amélie y me gustó muchísimo. Y como de costumbre los libros de Amélie, ciento y pocas páginas, vamos. En una tarde si te pones te lo lees tranquilamente. Y en el número 1 he puesto un libro que de hecho va para los favoritos de este año, que se titula Día sin final. Este libro, de todos los que os recomiendo, igual es el menos ligero a la hora de entender. No es que sea complicado, pero no es tan ligero como los 4 anteriores. Este libro es un poco más elaborado, ¿no? Pero es muy ameno. Nos cuentan una historia de la época de iba a decir los casacas rojos, no, el séptimo de caballería y los indios, vaya. Esa es la historia que nos cuenta. Nos cuenta desde el punto de vista de dos protagonistas, dos hombres que son pareja casualmente y que eso no le da ningún punto extraño ni singular a la historia, quiero decir, está muy normalizado y me parece que es maravilloso como lo ha conseguido el autor, es que es genial. Y nos cuentan pues cómo se alistan para poder sobrevivir porque no tienen dónde caerse muertos y cómo va su vida a raíz de su relación en el ejército y la persecución de los indios americanos y todo el racismo que había con respecto a los indios americanos, que es muy sorprendente y que te hace ver las cosas desde una perspectiva que yo no tenía ni me había planteado en mi vida y que ahora con todo este movimiento a favor de los derechos de las personas negras, pues es que me parece que, bueno, que el racismo es una cosa que está muy presente en la sociedad hoy en día y hacia casi prácticamente cualquier raza que no sea blanca y normativa. Bien. Y esta es mi última recomendación, es un libro muy bueno, ya os digo, de los favoritos de este año sin duda, ameno, entretenido, con mensaje y hasta cierto punto fácil de leer. No tan fácil como los anteriores, pero bueno, hasta cierto punto fácil de leer. Os lo recomiendo muchísimo. Y nada, este es mi top 5 de lecturas recomendadas para este verano. Espero que os gusten, que me digáis lo que pensáis al respecto y si tenéis algo que recomendarme a mí como lectura ligerita de verano, pues yo encantada como siempre de recibir vuestras recomendaciones que irán a parar a mi super mega lista infinita de pendientes. Y nada más, eso es todo por el vídeo de hoy. Adiós.